Muchas gracias. No sé si será verdad todo eso que mencionó, pero bueno, es parte de la escenografía que tenemos a veces los argentinos. Pero bueno, quiero decir antes que nada, muy agradecido por la invitación. Me parece que estar en este ámbito en representación de los trabajadores y las trabajadoras constructoras es muy importante. Hace muchos años hemos trazado una alianza estratégica entre el sector empresarial y los trabajadores. Eso no significa perder nuestra identidad, ni tampoco el valor de soberanía en la defensa de los intereses que cada uno de nosotros representamos. Por suerte, en Argentina los trabajadores aceptamos todas las condiciones que tienen que ver con el desarrollo económico, con la competitividad, con la eficiencia, con la calidad y con el arte de construir sanamente. En ese aspecto somos conscientes que somos asalariados. Ustedes son los empresarios, son los que invierten, son los que arriesgan. Se supone que todas esas condiciones que estoy diciendo forman parte de las reglas universales del capitalismo. Indudablemente después, quizá en un trazado de sintonía fina, tenemos que analizar si en América Latina y particularmente en Argentina existe una de las condiciones de las llaves fundamentales del capitalismo, que es el riesgo, que es la oportunidad de competir. Es una cuestión que a lo mejor tendrá que haber otro ámbito para discutirlo en este sentido. Pero lo que creo que lo importante es que somos parte de una actividad que acá y en cualquier parte del mundo es madre de industria. La industria de la construcción es muy sensible en el desarrollo estratégico de una nación en un proceso de globalización como el que estamos convocados. A mí me toca, por mi responsabilidad internacional, viajar por muchos lugares, por países desarrollados que están discutiendo una sociedad 5.0 y una sociedad como la nuestra en vía de desarrollo, que todavía estamos en la 2.0. Y en ambas, la industria de la construcción es un valor a tener en cuenta si ese país está en un proceso de desarrollo económico o está en un proceso de economía de mercado. Ambas forman parte de la ecuación polinómica que tiene este modelo de globalización, con la diferencia es que hay países que son desarrollados, por lo tanto tienen otro mecanismo para atender, pero igualmente siguen invirtiendo en la construcción, porque cada vez que llego a los aeropuertos veo que la política de obra pública, de inversión y de mejoramiento de la calidad de vida, del hábitat, es una política de Estado, pero para aquellos que somos parte de la región de la economía, digamos, que debe estar vinculada al desarrollo, la industria de la construcción es vital, es fundamental. Por eso es importante la calidad, es importante el desarrollo estratégico que nos planteemos como digamos, un plan maestro a corto y a mediano alcance para no hacer improvisaciones y fundamentalmente para garantizar que los recursos públicos que administra la nación, las provincias y los municipios estén debidamente gerenciados con un nivel productivo que garantice, porque en última esos son recursos públicos, son recursos donde ustedes y nosotros, es decir, la comunidad en su conjunto, aportamos para tener
un Estado institucionalizado y republicano. Creo que ese es el gran desafío, volviendo a una cuestión particular de la Argentina, que debemos desarrollar para terminar de ser la Argentina del masomenismo. Yo ya estoy cansado de la Argentina del masomenismo. Cuando digo yo, los trabajadores, pues somos los asalariados. Y nosotros esperamos de los gobernantes, de la política y de los actores fundamentales que pueda tener una nación, que es el sector empresarial, que haya reglas de juegos claras. Ustedes dirán, necesitamos seguridad jurídica. Nosotros decimos, los trabajadores también. En todo sentido, la seguridad jurídica tiene que ser transversal. Entonces, ustedes tienen previsibilidad en el desarrollo de sus inversiones, en la relación contractual con el Estado o con los Estados, y van a tener una garantía, digamos, en amortizar sus inversiones, porque yo entiendo, y los trabajadores sabemos, que un empresario, cuando hace una inversión, cuando agarra una obra, tiene que invertir en logística. Y para amortiguar, ¿no es cierto?, amortizar esas inversiones, no se hace en una obra ni en dos. Se necesita a veces varios años. Y para eso se necesita previsibilidad. Y es salir del masomenismo y buscar de que tengamos un proyecto de desarrollo estratégico con un plan director, vuelvo a reiterar, a corto, mediano y largo plazo. Pueden cambiar las administraciones políticas, pero tiene que haber un plan director, un plan maestro que sea como una política de Estado, donde más allá de las vertientes que podamos provenir del universo político partidario, esas cosas no sean parte del masomenismo, sino que sean parte de, digamos, una cremallera que nos permita esa previsibilidad. Y ustedes me dirán, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque podría estar hablando de las cuestiones estrictamente laborales, podría estar contestándole aquí quien estuvo antes hablando de un montón de temas, o seguramente de aquellos que tuvieron la oportunidad de exponer y expresar su línea de pensamiento. Yo quiero decirles que los trabajadores aceptamos la diversidad y la pluralidad de opiniones y no somos fanáticos de nuestras ideas. Y en este momento tenemos una sociedad polarizada, donde todos buscamos solamente escuchar y atender a aquellos que nos dan la razón de lo que pensamos. Y así tenemos esa grieta, o como se le quiera llamar. De esa manera no tenemos destino. Y me parece que establecer un diálogo institucionalizado desde lo que significan los valores centrales de estos temas que tenemos que discutir y teniendo en cuenta la particularidad de nuestra industria, que sobre la base de las políticas de Estado va a tener cierta previsibilidad. Y reitero que esta industria es industria de madres y que uno de los temas fundamentales que debemos atender, como muy bien se presentaron en la gráfica acá, es el tema de la vivienda. Según el CIPEC, una entidad que yo reconozco con su trabajo técnico, académico y profesional, hablan de que el déficit habitacional es de 3.500.000 viviendas. Para parar ese déficit habitacional se tendrían que estar construyendo un promedio entre inversión privada e inversión pública, 250.000 viviendas por año. Cosa que no ocurre, todos lo sabemos, lo vivimos en carne propia. Y la vivienda, somos conscientes, por eso es la alianza estratégica que buscamos de trazar entre el sector empresarial y los trabajadores, destacando y dándole preeminencia a la importancia que tiene la industria de la construcción, es que la vivienda es un ordenador social. Cuando hacemos vivienda, no solamente estamos generando mano de obra intensiva, sino le estamos diciendo, teniendo en cuenta los flagelos que tiene nuestra sociedad, a esa familia que vive de una manera precaria
en un barrio, digamos, de emergencia, que está expuesto a la violencia, al maltrato, a la persecución de todo tipo, a la droga, sacarlo de ahí es algo fundamental y dándole la oportunidad que no viva en un hacinamiento, sino en una vivienda digna. Por lo tanto, estaríamos dando una respuesta importante al sector de lo que significa y a la situación de la pobreza y la indigencia. Cuando hacemos un barrio social, buscamos de encontrar una parcela donde vamos a hacer una escuela. Por lo tanto, le estamos dando otra de las prioridades reclamadas por nuestra sociedad, que es el acceso a la educación. Y todos los que estamos aquí somos conscientes que uno de los graves problemas que tenemos para el cambio cultural y para terminar con el masomenismo es en serio tener una política de Estado en la educación en todos los niveles. Por lo tanto, darle la posibilidad que esa familia que viene de la pobreza paupérrima tenga una vivienda digna y tenga ahí nomás a 2 cuadras un colegio, una escuela, me parece que es algo sumamente importante. Y también otro de los grandes flagelos que hay en nuestra sociedad es el tema de la inseguridad, la violencia. Y cuando se hace un barrio, siempre se hace en una parcela, una garita, un lugar, un local, donde y seguramente va a haber un policía o alguien encargado como fuerza pública para garantizar la seguridad. Quiere decir que la vivienda, me atrevo a decir que la vivienda es un ordenador social que da respuesta a los 3 reclamos fundamentales que figuran en la mayoría de las encuestas. A eso sumarle todo el efecto multiplicador potencial, productivo, económico, que abarca de una manera transversal para nuestro país. Yo sé que todos estamos cansados porque creo que fue una jornada intensa. También estamos mirando por ahí el reloj porque es hora, digamos, de ir a almorzar. Pero les quiero traer para finalizar este mensaje. Generar política de Estado es algo fundamental en todo lo que hemos hablado y dentro de esa política de Estado tiene que estar el diálogo social o sociolaboral institucionalizado, para que no improvisemos, A mí me ha tocado estar en muchos debates, por ejemplo, en el proceso que está haciendo Argentina para incorporarse a la OCDE. Y muchos economistas y gente del multilateralismo nos hablan de la importancia que Argentina esté en la OCDE. Y yo he tenido mis reparos, pero entre las cosas positivas que encontré es que si Argentina entra a la OCDE, tiene que tener en el mismo rango de importancia, por un lado, la transparencia, que no es un tema menor, en todos los aspectos que hacen a la administración pública y privada, contratos, etcétera, etcétera, transparencia. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber solvencia. Bueno, algo que no tenemos hoy. Hoy cuando escucho yo todo lo que se dice, yo digo, ¿de qué Argentina estamos hablando? No tenemos sistema financiero. Hoy no hay sistema financiero. A mí o a ustedes seguramente les debe haber tocado estar en reuniones con otros países o con otros colegas. Y cuando decimos, venimos de Argentina y nuestra inflación es el 54%, dice, ¿cómo siguen viviendo? ¿De dónde están? ¿Cómo hacen para hacer eso? No entendemos nada. Es decir, con el nivel de tasa, a ustedes, no sé, ustedes reciben muchas veces, acá seguramente hay muchos que son empresas contratadas por el Estado, ya sea nacional o provincial. ¿Qué hacen con los cheques cuando le pagan fuera de término, con 6 meses de atraso? ¿Qué banco le da? ¿Cuál es el nivel de interés que le cobra un banco? Digamos, entonces, para ir al fondo, a la cuestión y al punto central, si nosotros no respetamos las condiciones centrales
digamos, de algo que se resolvió en 1989 en la caída del muro de Berlín, donde no hay dos modelos económicos, hay un solo modelo económico. Y si Argentina no respeta ese modelo económico y genera la posibilidad de dar, ¿no es cierto?, un sistema financiero con todo lo que nos pide la OCDE, pero a su vez la OCDE no solo nos habla de transparencia, de seguridad jurídica, sino que en el mismo rango tiene el diálogo social y las condiciones sociolaborales y la protección social. Es decir, esto es un país, eso significa ir a un país sustentable, en todos los términos, no solamente para el sector empresario, sino también para la sociedad asalariada, que en este caso a mí me toca representar. Pero me parece que ese es el camino, he traído reflexiones, vuelvo a agradecer la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes esta jornada y decirles que salgamos del masomenismo. La industria de la construcción es una industria fuerte, importante, trascendente acá y en cualquier parte del mundo. Asumamos esa responsabilidad y en forma conjunta vamos a tener un protagonismo porque seguramente, por suerte, como me decía un empresario cordobés, ¿no?, que ahora está con problemas, una empresa transnacional, una de las transnacionales, tenemos muy pocas, pero una de las transnacionales dedicada a la cuestión alimentaria y golosina y todo lo demás, que de Córdoba, le digo, ¿y cómo ves? No doy el nombre, seguramente ustedes deben saber de quién es. Y digo, ¿y cómo viene la situación? Y mirá, Gerardo, dice, en 6 meses mi empresa vale la mitad. Y ahora está suspendiendo y está adelantando vacaciones. Si ese es el camino y si eso es la oportunidad, yo creo que no vamos a ir al masomenismo. Y esperemos que la nueva administración política que venga nos sitúe a nosotros en un plano estratégico, con un diseño y una propuesta que nos permita empezar a salir del masomenismo, porque a mi entender, con mucha humildad lo digo, estamos en el abismo y en los acantilados yendo de Mar del Plata a Chapadmalal. Si nos movemos mucho, se viene el desmoronamiento. No estamos cerca del abismo, digamos, en tierra firme. Para muchos de ustedes a lo mejor pueden decir, no, en el 2015 estábamos mal, y es verdad, no todos estábamos contentos, y yo era uno de los que también criticaba mucha situación. Pero a esa situación tienen que sumar que debemos 170.000 millones de dólares que tenemos que afrontar y que tenemos que pagar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué manera? Por esa misma razón, me parece que tenemos que salir de la grieta y nosotros humildemente los trabajadores hablamos de un acuerdo, de una instancia de unidad nacional, sin que eso signifique perder los principios, ni los valores, ni la soberanía en la defensa de los intereses que cada un ciudadano o que cada sector pueda seguir expresando y levantando en función de sus derechos. Muchas gracias.